El día de hoy, la iglesia Hashem vive un momento muy importante y sin precedentes. Hoy Dios nos lleva a nosotros a celebrar un culto de alabanza y de adoración a un Dios vivo. Ese Dios que hace 13 años nos trajo aquí con una visión de poder compartir la palabra y poder llevar el mensaje de esperanza a la gente de aquí de San Andrés Timilpan. Han pasado 13 años y es un buen momento para hacer un balance en nuestras vidas como iglesia. No solamente la iglesia local, sino todos los que estamos aquí reunidos, porque somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que la palabra es para todos nosotros el día de hoy. Hemos leído un pasaje, por cierto, el tema de la predicación, la iglesia que dejó a Jesús. Ese es el tema. La iglesia que dejó a Jesús. Habían transcurrido aproximadamente 30 años desde que el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios que encontramos en la Biblia. Y en 30 años pasan muchas cosas. En 30 años las personas cambian. Nosotros cambiamos. Los de la iglesia Hashem nos hemos dado cuenta que en 13 años no somos los mismos. Los que fueron niños ahora ya son jóvenes y se están casando y están formando sus familias. Los que en aquel momento éramos jóvenes, ¿verdad, hermanos? Ya nos hicimos viejos y ya nos brotaron las canas. Sin embargo, podemos recordar que a esta generación Dios nos ha guardado y Dios nos ha cuidado. 30 años habían pasado de ese momento de la carta que encontramos a los Efesios. Y en Apocalipsis, el apóstol Juan, inspirado por Dios, escribe un pasaje o un mensaje muy profundo a la iglesia, a los hermanos en Éfeso. Habían transcurrido muchos años. Vuelvo y repito, con el paso de los años la gente cambia, la misma iglesia cambia. Y deja un mensaje profundo. La palabra Éfeso que encontramos ahí significa deseo ardiente. En el tiempo del primer siglo, Éfeso era una ciudad muy importante, ahí en lo que es hoy Grecia. Y había mucha gente que vivía en ese lugar porque era un puerto donde había mucho comercio. Y en ese lugar se levantó y se edificó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que fue conocida como el monumento a Diana. Diana se convirtió en un templo imponente, impactante, construido en Grecia. Dicen los estudiosos que medía 5 veces más grande que el Partenón. Era un lugar imponente, el templo a la diosa Diana. Había mucha idolatría, había mucho comercio, mucha prostitución en esa ciudad. Y bajo esas circunstancias, Dios envía al apóstol Pablo y levanta una iglesia en ese lugar. Nunca será difícil el que una iglesia se establezca en un lugar, porque siempre habrá oposición. Aquí donde estamos hemos visto oposición desde el momento que llegamos, la seguimos teniendo. Sin embargo, Dios sigue teniendo la iglesia de pie en este lugar. Gloria a Dios por ello. Y bajo esas circunstancias, Dios inspira al apóstol Juan para escribir una carta a esa iglesia que tiempo atrás había sido un referente importante en toda Grecia. Y le escribe las siguientes palabras. Ponga su vista en el texto 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel que encontramos aquí significa enviado. Y en este pasaje se refiere puntualmente al pastor, al líder. Hay un mensaje de parte de Dios para los pastores siempre cuando se escriben las cartas a las iglesias en Asia Menor. El pastor es responsable de la iglesia. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios en este lugar, porque Dios nos ha encomendado almas, vidas, las cuales deben de ser alimentadas de la palabra de Dios.
Y como pastor siempre procuro hacer mi trabajo con temor, con reverencia y con responsabilidad, porque un día Dios me va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Y el trabajo del pastor es muy arduo, muy sacrificado y pocas veces reconocido, porque nos toca ser desde consejero, desde motivador, a veces la hacemos de psicólogo, y siempre tenemos que estar listos y prestos para guiar, orientar y alentar a la iglesia. Y aquí Jesús le da unas palabras al pastor. Cuando yo estudiaba y repasaba durante la semana esta predicación, Dios me recordó de mi responsabilidad. Y Dios me ha dado la visión para que la iglesia siga al Señor. Y cada vez que el pastor, su servidor, le entrega un mensaje a la iglesia y el pastor sigue orando para que la iglesia camine en el Señor, en el momento que la iglesia escucha el mensaje que Dios está dando a través del pastor, la iglesia es responsable delante de Dios. Es decir, tanto usted como yo somos corresponsables de lo que escuchamos y sabemos de las cosas de Dios. Yo seré responsable de lo que predico y usted será responsable de lo que escuchó. Y cada quien entregará cuentas de lo que hizo o de lo que dejó de hacer. Eso es profundo, hermanos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, aquí nos habla y hace referencia a Jesús. El que tiene las 7 estrellas hace referencia al que tiene control. ¿Y sabe quién tiene control de la iglesia? Cristo. A veces pensamos o vemos que hay momentos bajos, hay momentos altos. A veces vemos que se avanza y se retrocede. Pero yo estoy muy contento y muy tranquilo porque Dios tiene control de esta iglesia. Eso me da paz. Eso me da a mí la tranquilidad, el saber que cada esfuerzo, cada culto de los martes, cada culto de los domingos, la vida que estoy dejando en este lugar, sé que Dios la tiene y la toma en cuenta. Y Él tiene control. La iglesia es controlada por el Señor. A veces pensamos que tambalea la iglesia y que quizás va a desaparecer. Yo estoy seguro que siempre Dios mantendrá un remanente firme y fiel. Amén. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y esta palabra que encontramos ahí de los 7 candeleros de oro dice esto, hace referencia de que Jesús, el dueño de la iglesia, el que tiene control de la iglesia, también se pasea dentro de la iglesia. Significa que entonces Jesús sabe con qué actitud llegamos a la casa de Dios. Desde el momento que usted entra por esa puerta, Jesús ya sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Sabe con qué motivación llegó, con qué condición está aquí. Jesús sabe todo lo que pasa. Él sabe con qué motivación el pastor sube esos escalones y viene a este lugar. Él sabe todo lo que hay en nosotros. Así es de que tengamos cuidado el cómo nos conducimos. Versículo 2 les da unas palabras a la iglesia. Yo conozco tus obras. Significa que Dios sabe lo que hacemos. ¿Qué sabe Dios? Lo que hacemos. Él sabe qué hacemos. Él sabe si hacemos las cosas con orden. Él sabe si hacemos las cosas para su gloria. Él sabe si hacemos lo que hacemos con temor, con reverencia, si lo hacemos a veces de mala gana. Él sabe cómo hacemos las cosas aquí en su iglesia. Él sabe si lo que hacemos nos pesa hacerlo. Ese es el Cristo que estamos siguiendo en este lugar. Un Cristo que nos muestra y nos recuerda que Él sabe de qué manera hacemos las cosas. Desde los que predicamos, desde los que se preparan para el ensayo, Él sabe con qué actitud hacen lo que hacen. Los que hacen el aseo, los que arreglan el santuario. Cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, Él quiere recordarnos que Él sabe cómo hacemos las cosas. Amén. Y sabe que eso es profundo, hermanos, porque a Dios le interesa la motivación del corazón.
A veces los padres tienen la experiencia desagradable de pedirle a los hijos que hagan algo y el hijo molesto, refunfuneando, perdón por la palabra, hace lo que le toca hacer, y el padre a veces dice: me gustaría que mi hijo hiciera las cosas de buena manera, porque las cosas de mala manera no funcionan y no salen bien. ¿Cierto, hermanos? Nos gustaría que los hijos hicieran las cosas cuando usted le pide algo, primero lo hiciera en el tiempo y segundo que lo haga con gusto. Porque cuando hacemos las cosas con gusto y con amor, las cosas se disfrutan y podemos ver los padres lo importante que eso significa. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, la iglesia de Éfeso, después de 30 años, era una iglesia que trabajaba, le gustaba trabajar. Podemos recordar los inicios de la iglesia aquí y nos tocó trabajar mucho. Nos tocó trabajar mucho, ¿sí o no, hermanos? Nos tocó trabajar desde los más pequeños hasta los más grandes. A veces con fuerzas o sin fuerzas, pero siempre hubo el deseo de trabajar. Y la iglesia en Éfeso no fue la excepción. Fue una iglesia que trabajaba, le gustaba hacer las cosas para Dios, no le encontraba obstáculos, se deleitaba para trabajar. No solamente le gustaba trabajar, tenía paciencia. Y la palabra paciencia significa que aprendió a vivir en medio de los problemas confiando en Dios. Porque mire, para mantenerse cerca de Dios con tantos problemas y pruebas se requiere paciencia. Y la iglesia en Éfeso fue una iglesia que aprendió y vivió siendo paciente, no se desesperó, siempre esperó en el Señor. Él sabía que las pruebas que vivían eran pruebas difíciles, pero ellos tenían paciencia. Además de ser una iglesia trabajadora y tener paciencia, dice en el texto 2, y que no puede soportar a los malos. La palabra malos que encontramos ahí significa en el griego kakos. No sé si usted la ha escuchado, la palabra kakos. Hace un tiempo atrás había un programa de televisión por ahí que quizás nos tocó ver a los ya adultos de niños, del famoso Chavo del Ocho. Dentro de sus capítulos había uno que decían los caquitos, ¿se recuerdan? Dos personajes con su gorrita y todo el asunto. La palabra caco significa malo. La palabra cacos que encontramos aquí hace referencia a personas perversas, malandrines, depravados. Y en la iglesia de Éfeso encontramos que era una iglesia que no soportaba la maldad, no soportaba a los malandrines, a la gente que se inmiscuía en la iglesia. Era una iglesia que procuraba, escuche esto, por la santidad y la pureza. Qué importante es que la iglesia mantenga su pureza y su santidad. Qué importante es que la iglesia procure que se viva dentro de la iglesia con temor y reverencia. Y seguro estoy que en este lugar hemos procurado que así sea. Que seamos una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, para que el día que Cristo venga podamos irnos con Él. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia en Éfeso entonces no toleraba a los malandrines. Es decir, la iglesia puede venir cualquier persona, pero ya estando en Cristo somos nuevas personas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar, tenemos que mostrar que Cristo está cambiando nuestros corazones. Y esa era la iglesia, una iglesia que tenía cuidado por la santidad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, es decir, había un profundo discernimiento. A la iglesia le gustaba que las cosas que se hicieran ahí se hicieran con temor, y revisaban las escrituras, procuraban de que no hubiera herejías y malas enseñanzas, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido. ¿Qué iglesia no ha sufrido? Aquí lo hemos vivido, hemos tenido, quizás no como ellos, sufrimientos de mártires, no, pero sí hemos sufrido. Y Jesús le dice a esta iglesia: y has sufrido y has tenido paciencia.
y has trabajado arduamente. Otra vez le recuerda que era una iglesia trabajadora. ¿Sabe que Jesús está reconociendo en este pasaje el trabajo de la iglesia? Seguro estoy que también reconoce el trabajo de la iglesia Hashem que hemos hecho a lo largo de los años. Porque el que esto se levante donde está usted sentado, se requiere mucho trabajo, se requiere mucha convicción. Y Jesús reconoce el trabajo de la iglesia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué trabajamos? Por amor a Cristo. Nos esforzamos y hacemos lo que hacemos no para que el pastor diga ya lo hice. No, lo que hacemos, en todo lo que hacemos en el Señor, lo hacemos por amor a Cristo. Y eso es lo que nos debe de motivar a todos. Desde que Él predica, del que sirve, de que atiende, todo tiene que ser por amor al Señor, porque Él nos amó primero. Y qué hermoso es cuando la iglesia hace las cosas por amor a Cristo. Uno de mis anhelos como pastor y de mis oraciones es que siempre que yo vea a la iglesia, los que les toque participar o tengan una comisión, hagan las cosas por amor a Cristo. Porque en el momento que usted deje de hacer las cosas por amor a Cristo, usted las va a hacer de mala gana y quizás ni las va a hacer. Pero la iglesia en Éfeso hacía las cosas por amor a Cristo. Y concluye el versículo 3: y no has, ¿qué, hermanos? Y no has desmayado. La iglesia había hecho un trabajo incansable, se había esforzado, había trabajado arduamente. Pero en el versículo 4 encontramos unas palabras profundas de Jesús. Pero tengo contra ti, dice el versículo 4. Quiere decir que entonces Jesús le reprocha algo a la iglesia en Éfeso. Había algo que Jesús quería hablar con ellos. Quería mostrarles y recalcarles algo que había pasado. Muchos de ustedes, la gran mayoría, son matrimonios. Muchos de ustedes ya tienen años viviendo con su pareja. ¿Y qué pasa cuando pasan los años después de casarnos? Regularmente después de cierto tiempo en la relación en pareja se pierden los detalles. ¿Cierto o no, hermanas? O el esposo sigue siendo tan detallista como cuando la enamoró, cuando era su novia. Cuando se es novio, el esposo procura siempre tener atenciones con la novia y le lleva regalitos y invierte tiempo con ella. Y eso es muy hermoso, porque parte de la convivencia y de estar enamorado en pareja es por ser detallistas. Y seguramente las hermanas que ya no lo tienen lo extrañan, ¿o no, hermanas? ¿O les gusta que no les tengan detalles con ustedes? Bueno, cada quien. Pero seguro estoy que en la relación siempre son importantes los detalles para que la amistad y la convivencia entre parejas se mantenga. Y en los que tienen más años, en los que ya tienen más años, a veces se pierde esos detalles, porque regularmente los padres fijan su atención sobre los hijos. Y a veces yo escucho padres y madres que me dicen: lo que más me importa a mí son mis hijos. Eso es lo más importante, es lo que me mueve. Y yo sé que eso sale del corazón. Sin embargo, déjeme recordarle a los padres que los hijos van a crecer y se van a ir. Y la única persona con la que te vas a quedar es con tu esposa o con tu esposo. Y si tú no aprendes a convivir con tu esposo o con tu esposa el día que te quedes solo, porque los hijos están de paso, no sabrás qué hacer. ¿Por qué le comparto esto? Porque parte del reproche que Jesús le hace a la iglesia es porque con el paso del tiempo la iglesia se volvió monótona. Con el paso del tiempo, los hermanos en la iglesia en Éfeso se acostumbraron tanto que perdieron el primer amor.
¿Sabe que hay un peligro en la iglesia donde estamos? Podemos acostumbrarnos tanto a los cultos y saber que el domingo vendrá el hermano Jordan y cantará los cantos que siempre canta. Y el pastor predicará lo que casi siempre sabemos que va a predicar. Y esa rutina puede llevar a la iglesia a volverse monótona. Jesús les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y vamos a ver cómo era la iglesia en los primeros años. Efesios 1, 15, ponga su vista ahí. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los hermanos. Vemos que entonces había mucho amor en la iglesia en Éfeso. Había mucha voluntad para hacer las cosas en el Señor. Era una iglesia que amaba. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La iglesia en Éfeso fue una iglesia que siempre estuvo, cuando comenzó, hacía las cosas por amor a Cristo. Y Efesios 1:15 nos dice de ese gran deseo que había en ellos para hacer las cosas para el Señor. Pero Jesús le reprochó algo en Apocalipsis 2, versículo 4 a la iglesia en Éfeso. Y le dijo: has dejado tu primer amor. ¿Tu primer qué, hermanos? Tu primer amor. Y ese primer amor nos hace referencia a la manera como se hacían las cosas. Se había perdido. Y este es un peligro que enfrentan todas las iglesias, y Hashem no es la excepción. Vamos a entenderlo un poco más y vamos a buscar un pasaje que encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. La rutina, si no se cuida, hermanos, puede llevar al enfriamiento de una iglesia, puede llevar a los cristianos a una vida de enfriamiento y a vivir lejos de Dios. No solamente la iglesia que cae en rutina se enfría y vive crisis, también los matrimonios que no se renuevan pueden también caer en rutina, y con el paso del tiempo te da lo mismo que esté o que no esté el esposo o la esposa. Lucas, ponga su vista ahí, 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta le recibió en su casa. ¿A quién? A Jesús. Marta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? ¿Se recuerda de ese momento cuando Jesús representaba todo en nosotros como iglesia? Que Jesús estaba en la casa y era tan importante escuchar las cosas de Jesús. El día de culto era un día importante porque teníamos que escuchar las cosas de Cristo. Yo me recuerdo que cuando iniciamos aquí había mucho entusiasmo por los días de culto. Había muchas ganas de escuchar la palabra de Jesús. Y seguramente esos días fueron tan importantes en nuestras vidas. Cuando Jesús llegó a la casa de María y de Marta, dice el pasaje que María, sentándose, escuchaba a Jesús. Porque si hay algo que tiene poder es la palabra de Cristo. Pero cuando se está en el primer amor, siempre hay un tiempo para la palabra de Dios. Cuando se pierde el primer amor, no hay tiempo para la palabra de Dios. Y es así como muchos cristianos, con el paso de los años, viviendo en rutina y en rutina, le han perdido el gusto y el deseo de escuchar la palabra de Dios.
Pero Marta, 40, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. ¿Por muchos qué? Y sabe, hermanos, iglesia de Cristo, que si no tenemos cuidado con el paso del tiempo, podemos ocuparnos en muchas cosas y podemos olvidarnos de lo más importante, que es la palabra de Dios. Este mensaje es profundo para la iglesia de Cristo. En 13 años hemos cambiado, no solamente físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Si no tenemos cuidado, la rutina nos puede llevar a un estado de enfriamiento y a vivir lejos del Señor. Y lo que hicimos en nuestro inicio solamente será historia, porque la historia es hermosa y es bonita cuando recordamos cómo Dios nos ha guardado, pero es más hermoso que nuestro presente sea mejor que nuestro pasado. Amén. Porque es más hermoso recordar nuestros inicios, porque hoy recordamos que comenzamos allá afuera. Recordamos que el primer día de culto, un 5 de mayo, lo hicimos allá afuera, sin lona, aguantando el mediodía, el calor intenso de un mes de mayo. Pero ¿sabe qué? Nos gustaba escuchar la palabra. Y los jóvenes, que en aquel momento eran niños, contentos alababan a Dios. Y recordar ese pasado me deja un recuerdo muy hermoso como pastor. Pero si no tenemos cuidado, la rutina nos puede enfriar. Y pudimos haber hecho cosas muy hermosas, pudimos haber hecho cosas tan importantes en el Señor, pero si perdemos el primer amor, veremos nuestra vida como una rutina. ¿Sabe que María y Marta, cuando Jesús llegó a su casa, fue un regalo muy hermoso? Porque no hay mejor bendición para un hogar que Cristo esté en el hogar. ¿Cierto o no? Los hogares que hemos tenido la experiencia de que Cristo esté en nuestro hogar, no hay mejor bendición que Cristo esté en el hogar. Pero qué triste es que después de un tiempo, Cristo está en el hogar y nosotros estemos tan ocupados en otras cosas. Cristo quiere hablarnos. Iglesia, Cristo está interesado en hablarnos todos los días, pero a veces no lo escuchamos ni queremos escucharlo porque estamos tan ocupados en otras cosas. Y nos pasa lo que Marta. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, y siempre hay cosas que hacer. Y nos olvidamos que si Cristo está en tu casa, que si Cristo está bendiciendo tu hogar, Cristo necesita de nuestra atención, no porque Él lo necesite, sino porque somos bendecidos cuando Cristo nos habla. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿qué? Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a la iglesia en Éfeso? Se dedicó a hacer muchas cosas, pero lo hizo sin amor a Cristo. Hoy como pastor tengo el deber de recordarle a la iglesia que si hemos perdido el primer amor, es tiempo de regresar a Cristo y hacer las cosas como lo hicimos en nuestro inicio, con gozo, con alegría. ¿Sabe que después del mensaje de Jesús a través del apóstol Juan a la iglesia en Éfeso, ya dijimos que pasaron, ¿cuánto tiempo, hermanos? 30 años. ¿Sabe qué hizo esta iglesia con ese mensaje? ¿Sabe qué hizo? Nada. Nada. Porque después de 45 años esta iglesia desapareció y no existe. La iglesia que no atiende el mensaje del Señor y no toma en cuenta la advertencia del Señor,
Yo no sé si estaré yo aquí en unos 30 años más, yo creo que ya no. Pero quizás algunos de ustedes o de sus hijos estarán. Pero no sé si la iglesia estará. Por eso, después de 13 años, Dios trae este mensaje a la iglesia: hacer las cosas con el primer amor. La iglesia de Éfeso desapareció y solamente quedó un monumento histórico de lo que hizo Dios ahí. Y yo le pido a Dios que no sea así con la iglesia Hashem. Mientras yo esté vivo, procuraré de que sigamos sirviendo a Dios. Pero yo no sé qué pasará el día que yo no esté. Pero a usted le tocará verlo, si Cristo le permite. Por eso ahora Dios nos llama a nosotros a revisar. Turbada y afanada estás en muchas cosas. 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Sabe que escoger las buenas cosas se requieren buenas decisiones. Y siempre será la mejor decisión en Cristo Jesús. Amén. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque Cristo estará o estuvo con María en esta tierra y en la eternidad. Vamos a concluir y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, para llegar a un tiempo, a un lugar de enfriamiento, tuvo que haber, ¿qué, hermanos? Una caída. Si tú no reconoces que has fallado, no hay nada que hacer. Para poder cambiar, el primer paso es reconocer, he fallado, Señor, me he descuidado, y quizás eso me ha llevado a vivir cada vez más lejos de ti y más cerca de este mundo. Si la iglesia no reconoce que ha fallado, no va a cambiar. Si los hermanos y los cristianos no reconocen que se han equivocado, no van a cambiar. Pero el mensaje está ahí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y después, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntete. Después de que reconocemos que hemos sido negligentes con el paso del tiempo, Dios quiere un cambio. Pedirle a Dios perdón. Y ahora sí, Señor, quiero vivir en ese primer amor. Y haz las primeras obras, es decir, después del arrepentimiento, tiene que haber, ¿qué? Acciones, evidencias que muestren de que realmente te cayó el 20. Pues si no, vendré pronto. Jesús recuerda que Él viene. Ya sea que Él venga por segunda vez o que nos llame a su presencia. Estamos de paso y un día entregaremos cuentas. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras, ¿qué, hermano? Arrepentido. Hay consecuencias. Yo le dije al inicio que la responsabilidad de la iglesia, ¿de quién es? De mí. ¿De quién? Del pastor. Como pastor yo procuro orientar y guiar a la iglesia en pastos verdes. Pero si usted esos pastos verdes no se alimenta como debe de ser, ahora usted es responsable delante de Dios y de su palabra. Mi oración es que Dios nos lleve a nosotros a vivir toda nuestra vida como iglesia en ese primer amor. Jesús advierte: si no, yo vengo pronto. Él va a pedirnos cuentas, tanto al que dirige, como está al frente, como al que está escuchando. Todos entregaremos cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer en la iglesia donde Dios nos colocó en esta tierra. Dios quiera que la rutina no nos asfixie ni nos agobie, sino que cada día de reunión sea un tiempo para alabarle, para exaltarle y vivir en el Señor todos nuestros días. Amén.